resurrección de los muertos. Veamos hoy qué pasará después de nuestra muerte. Somos espíritus o seres espirituales que vivimos dentro de nuestros cuerpos como en los automóviles. Dios dice que no debemos vivir según nuestra carne o nuestros deseos pecaminosos, sino que debemos morir por los pecados diariamente para ser santos hijos de Dios a través de nuestra fe en Jesús. Jesús es un hijo de Dios. Él también es espíritu. Es un ser espiritual supremo que se encarnó en un embrión en nuestro planeta. El espíritu del Hijo entró en el embrión y vivió en nuestro planeta, curando todas las enfermedades y resucitando a las personas de entre los muertos. ¿Cómo podría resucitar a los muertos? Él es nuestro creador. Todo fue creado por Él y para Él. Unió elementos y átomos en grupos para formar nuestros cuerpos. Él sabe restaurarlos, ensamblarlos y descomponerlos. Él es el diseñador. Veamos cómo resucitó el cuerpo ya parcialmente descompuesto. Lázaro era hermano de María y Marta. Estos tres hermanos eran amigos y discípulos de Jesús, y eran personas a las que Jesús amaba. Una vez, las hermanas enviaron un mensaje urgente a Jesús. Su amigo Lázaro se había enfermado y María y Marta querían que Jesús viniera a curarlo, porque estaba al borde de la muerte. Entonces Jesús desconcertó a sus discípulos y amigos. Empezó diciendo que la enfermedad no conduciría a la muerte, más bien, sería para la gloria de Dios. Luego Jesús permaneció 2 días donde estaba antes de sugerir regresar a Judea, donde estaba Lázaro pero también donde los enemigos de Jesús también habían tratado recientemente de apedrearlo. Durante la demora de Jesús, Lázaro murió, pero Jesús se refirió a Lázaro como dormido y les dijo a los discípulos que lo iba a despertar. Los discípulos respondieron, Señor, si duerme, se mejorará, pensando claramente en el sueño físico. Entonces Jesús les dijo claramente que Lázaro había muerto, pero que todavía iban a verlo. Cuando llegaron a la casa de Lázaro en Betania, encontraron a María y Marta desconsoladas. Habían enterrado a su hermano 4 días antes. Jesús no había venido a ayudar. Estaban confundidos y frustrados, pero su fe en Jesús estaba intacta. Todo quedó claro cuando Jesús hizo lo inesperado, fue a la tumba de Lázaro y lo resucitó de entre los muertos. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a recibirle, pero María estaba sentada en casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero incluso ahora sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Cree usted esto? Ella le dijo, sí, Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha de venir al mundo. Y dicho esto, se fue y llamó en secreto a María su hermana, diciendo, el Maestro ha venido y te llama. Al oír esto, se levantó rápidamente y vino a él. Jesús aún no había entrado en la ciudad, pero estaba en el lugar donde Marta lo encontró. Entonces los judíos que estaban con ella en casa, consolándola, al ver que María se levantaba rápidamente y salía, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Entonces, cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Por eso, cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que la acompañaban, gimió en espíritu y se turbó. Y él dijo, ¿dónde lo habéis puesto? Le dijeron, Señor, ven y mira. Jesús lloró. Entonces los judíos dijeron, mira cómo lo amaba. Y algunos de ellos decían, ¿no podría que abrió los ojos a los ciegos, haber impedido también a este hombre morir? Entonces Jesús, gimiendo otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva y junto a ella había una piedra. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hay mal olor, porque hace 4 días que está muerto. Jesús le dijo, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Luego quitaron la piedra del lugar donde yacía el muerto. Y Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído.
Y sé que siempre me oyes, pero dije esto por causa de la gente que está allí, para que crean que tú me enviaste. Habiendo dicho estas cosas, gritó a gran voz, Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió atado de pies y manos con sudarios, y su rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto las cosas que Jesús hacía, creyeron en él. Comillas. 4 días después de su muerte, ya había un hedor. Pero el Creador llegó a la cueva y ordenó al cadáver que saliera. Inmediatamente todos los átomos descompuestos fueron reemplazados por los nuevos. Jesús reunió nuevamente sus átomos. Él estaba llorando con la gente sintiendo su dolor y gimiendo, pero sabiendo quién es Él, que Él es Jehová, como su Padre, un ser espiritual supremo todopoderoso como su Padre. Él simplemente ejerció su poder y autoridad sobre los átomos como lo hizo antes de la creación del tierra. El Creador creó nuevamente en nuestro planeta. Le creó un cuerpo nuevo a Lázaro. Y nos enseñó que después de la muerte nos pareceremos a Él y abandonaremos nuestra carne como autos y volaremos. Cuando Jesús llamó a Lázaro, Lázaro salió de la tumba, no como un zombi, ni medio muerto o no muerto, sino completamente vivo y coleando. Tal es el poder del Hijo de Dios. Después de que Lázaro resucitó de entre los muertos, los principales sacerdotes y los fariseos conspiraron para matarlo, porque muchos testigos del milagro creían en Jesús. Los enemigos de Cristo no pudieron negar el milagro, lo mejor que podían hacer, en su opinión, era destruir la evidencia, en este caso, la evidencia era una persona viva que respiraba. Pero no pudieron evitar que la verdad se difundiera. La gran mayoría de los cristianos cree que la muerte no es el fin de la vida. Esto es cierto. La gente cree que los muertos yacen dentro de sus tumbas esperando los tiempos que Dios ha elegido para sus resurrecciones de entre los muertos. ¿Cómo saldrá mi papá de la tumba si su ropa se descompone? Resucitará nuevamente en nuestro planeta estando desnudo. Las ideas de la gente son divertidas y estúpidas. Dios dijo que la carne no puede heredar el reino de Dios. Nuestros cuerpos no pueden entrar al tercer cielo donde habita Dios. Nuestra carne no puede viajar a través del espacio y el tiempo, las altas y frías temperaturas y la radiación en el espacio exterior y necesitamos estar vestidos como Dios en cuerpos espirituales. Nosotros ya somos espíritus, estos cuerpos espirituales ya lo son. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden, Cristo las primicias, después los que son de Cristo en su venida. Al regreso del Hijo de Dios a nuestro planeta algunos cristianos serán asesinados y sus espíritus se elevarán a Dios. Son mártires. La muerte y su resurrección en los espíritus es un evento llamado en la Biblia como la primera resurrección. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que siembras no llega a la vida, a menos que muera, y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de ser, sino un grano desnudo, tal vez de trigo o de otra cosa leer más. Pero Dios le da un cuerpo tal como Él quería, y a cada una de las semillas un cuerpo propio. No toda carne es la misma carne, sino que hay una carne de hombres, y otra carne de bestias, y otra carne de aves, y otra carne de peces. También hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Hay una gloria del sol, otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, porque estrella se diferencia de estrella en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra cuerpo corruptible, resucitará cuerpo incorruptible, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucita en poder, se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Si hay cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual. Algunos cristianos en cuerpos espirituales se encontrarán con Jesús. ¿Quiénes son estos espíritus? Una primera resurrección identifica a los involucrados como bienaventurados y santos. Esta es la resurrección de los justos. ¿Quiénes son? Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue encomendado el juicio. Luego vi las almas de los que habían sido decapitados por su testimonio de Jesús y por la palabra de Dios,
los que no habían adorado a la bestia, la anticristo, o su imagen, y no habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre los tales la muerte segunda no tiene poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Son mártires que serán reyes y sacerdotes para reinar con Jesús en nuestro planeta durante 1000 años. Entonces, todos resucitaremos o resucitaremos en cuerpos espirituales dejando nuestros cuerpos muertos. Algunos descenderán a la prisión llamada infierno, construida bajo nuestro planeta, para esperar el día del juicio. Otros santos cristianos se levantarán para estar con Dios. Si alguna vez tienes una visión o te encuentras con una manifestación de alguien que conocías que ha muerto, y ese individuo afirma que él o ella es esa persona muerta, puedes saber en un instante que el espíritu, o ángel, que dice tales cosas es un falso espíritu o demonio. ¿Por qué? Porque no hay espíritus caminando por nuestro planeta excepto los demonios. Todos los demás son inmediatamente encarcelados en el infierno después de su muerte o colocados en la morada de Dios. Por lo tanto, tenemos prohibido creer en cualquier revelación de demonios, como el Islam y el Corán, que caminan por nuestro planeta. Jesús dijo que Él es la resurrección y la vida. Él nos da la resurrección o la continuación de la vida en cuerpos espirituales después de nuestra muerte. Él nos da vida y curación si le confesamos nuestros pecados en oración, abandonando nuestros pecados y amantes y matrimonios falsos con los divorciados. Si nos alejamos de nuestros pecados y crímenes para vivir una vida santa en fe en el Hijo de Dios, entonces nunca moriremos. Si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es vacía y vuestra fe también es vacía. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Como en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque sonará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque esto corruptible debe vestirse de incorrupción, y esto mortal así que cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en la victoria. Comillas, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh Hades, ¿dónde está tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hermanos míos amados, estad firmes, inamovibles, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano en el Señor. Solo algunos santos hijos de Dios entrarán al reino de Dios, vestidos de inmortalidad e incorrupción en cuerpos espirituales. Los mártires resucitarán para gobernar durante 1000 años con Jesús. Esta es la primera resurrección que sucederá con el regreso de Jesús. Los cristianos llaman a este evento rapto. El rapto no es un evento previo a la tribulación sino un evento posterior a la tribulación. Amén.